Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito, donde desgranamos los misterios y las sorpresas que nos traen nuestras series y celebridades favoritas. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Ya saben, siempre buscamos esa chispa, esa conexión especial que nos hace soñar, y hoy vamos a hablar de dos personas que sin duda han encendido esa chispa en muchísimos corazones. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a sumergirnos en una historia que es pura magia. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse, que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear para ustedes. Hoy vamos a hablar del amor, ese sentimiento que todo lo puede, y de cómo a veces se revela de las maneras más inesperadas. Nos vamos a enfocar en una pareja que estoy segura, resuena en muchos de ustedes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos nombres que nos recuerdan a miradas intensas, a sonrisas cautivadoras y a una química que traspasa la pantalla. Siempre ha habido un murmullo, una especulación sobre la relación entre Can y Demet, ¿verdad? Desde que compartieron créditos en la exitosa serie Erkenci, esa novela que nos enamoró a todos con la historia de Sanem y Can, o más bien, con la historia de la soñadora y el fotógrafo. La conexión entre ellos en la serie era tan palpable, tan real, que era imposible no preguntarse si esa magia se extendía más allá de los sets de grabación. Y es que seamos sinceros, cuando vemos a dos actores con tanta química, que se entienden con una simple mirada, que se ríen juntos de forma natural, es difícil no fantasear. Sus seguidores, millones de personas alrededor del mundo, estaban constantemente analizando cada gesto, cada comentario, cada aparición pública. Cada foto juntos, cada me gusta en redes sociales, era analizado con lupa. Era como si todos fuéramos detectives de su posible romance, buscando pistas para confirmar o desmentir lo que nuestro corazón ya sentía. Y esa, amigos míos, es la magia del estrellato, la capacidad de crear un vínculo tan fuerte con la audiencia que nos involucramos en sus vidas, aunque sea a través de la pantalla y de las noticias. La especulación sobre su relación ha sido un tema recurrente en las revistas del corazón, en los foros de fans y, por supuesto, en las redes sociales. Hubo momentos en los que parecía que estaban juntos, luego momentos de silencio que generaban más dudas. Se les veía en eventos, se comentaban sus entrevistas, se comparaban sus vidas privadas. Era un constante vaivén de esperanzas y de desilusiones para sus fans más fervientes. Pero hoy, amigos, vamos a darle un giro a esta historia. Porque a veces las revelaciones más sorprendentes no vienen de los labios de los protagonistas, sino que se esconden en los detalles, en las obras que ellos mismos crean, en esos pequeños tesoros que nos dejan para que los descubramos. Y es aquí donde entra en juego la sorpresa que les prometí. Porque parece que Can Yaman y Demet Özdemir, de una forma u otra, han decidido dejarnos una pista, un guiño, un secreto guardado en algo tangible, algo que podemos tocar y que al mismo tiempo es inmensamente personal. ¿Se imaginan de qué podría tratarse? Yo les doy una pista, no es una declaración pública, no es un anillo en el dedo, es algo artístico. Durante mucho tiempo la relación entre Can y Demet ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones. Hemos visto fotos, hemos leído entrevistas, hemos analizado cada detalle. Pero lo que hoy vamos a desvelar, lo que ha salido a la luz recientemente y ha causado un revuelo considerable en el fandom, es algo que va más allá de los titulares y las entrevistas. Se trata de una conexión, de un recuerdo, de un sentimiento que Can Yaman, el propio Can, ha plasmado en un libro. Sí, han escuchado bien. Can Yaman, el actor que conquistó nuestros corazones con su carisma, ha lanzado recientemente su autobiografía, un libro donde nos abre las puertas a su mundo interior, a sus experiencias, a sus pensamientos más profundos. Y en este libro, que se ha convertido en objeto de culto para sus seguidores, se esconde una revelación que ha puesto patas arriba la narrativa que teníamos hasta ahora. Los fans más devotos, con esa agudeza que solo el verdadero fanatismo puede otorgar, han estado analizando cada palabra, cada página, cada línea de esta obra literaria. Y lo que han encontrado es nada menos que una dedicación, una mención especial, un recuerdo tierno y significativo hacia Demet Özdemir. Imaginen la escena. Un fan comprando el libro, emocionado por conocer más de su ídolo. Empieza a leer página tras página, fascinado por las anécdotas de la infancia de Can, por sus inicios en el mundo de la actuación, por sus desafíos y triunfos. Y de repente, en una parte íntima del libro, se topa con un nombre. Un nombre que evoca esa magia de Erkenci.
Un nombre para muchos representa una época dorada de la televisión turca y para algunos, la esperanza de un amor real. Según lo que se ha filtrado y comentado intensamente en las redes sociales, Can Yaman ha incluido en su libro una mención muy especial a Demet Özdemir. No es una mención casual, no es un simple reconocimiento a una colega de profesión. Se habla de una dedicatoria, de un recuerdo emotivo, de algo que demuestra la importancia que Demet tuvo, y quizás sigue teniendo, en su vida. Los detalles exactos varían según las fuentes, pero la esencia es clara: hay un espacio reservado para ella en la memoria literaria de Can. Esto ha sido interpretado por muchos como una confirmación implícita de que hubo algo más que una simple amistad o una buena relación profesional entre ellos. O al menos que la experiencia de trabajar juntos y la conexión que compartieron fue lo suficientemente significativa como para que Can decidiera inmortalizarla en su obra más personal. Es como si a través de las palabras escritas, Can estuviera diciendo: tú fuiste importante. Tú dejaste una marca. Y eso, para los fans que han seguido su historia con tanto cariño, es una noticia tremendamente emocionante. Piensen en la valentía que implica para una figura pública como Can Yaman exponerse de esta manera, compartir detalles tan íntimos de su vida. Y el hecho de que incluya una mención a Demet en su autobiografía, en un libro que representa su propia historia, su propia identidad, es una señal muy poderosa. Es un reconocimiento público de un vínculo que, aunque quizás nunca se oficializó del todo en el ámbito público, tuvo un peso considerable en su vida. Esta revelación en el libro ha reavivado las esperanzas y las conversaciones entre los fans. Se están compartiendo capturas de pantalla, se están traduciendo fragmentos, se están creando nuevos debates. Es como si el tiempo se hubiera detenido y volviéramos a estar en la época de Erkencikus, reviviendo la emoción de esa pareja que tanto amamos ver junta. Ahora, la pregunta que surge es: ¿qué significa realmente esta mención? ¿Es un recuerdo nostálgico de un tiempo pasado? ¿Es un reconocimiento a la compañera que lo ayudó a brillar? ¿O es una forma sutil de decir que hubo sentimientos profundos que van más allá de la pantalla? Lo fascinante de esto es la forma en que las historias de amor, o las historias de conexiones significativas, pueden manifestarse de maneras tan diversas. No siempre es a través de declaraciones grandilocuentes o de apariciones públicas conjuntas. A veces son los gestos más íntimos, los detalles escondidos, los que revelan la verdad. Un libro autobiográfico es un lienzo en blanco para que el autor plasme su alma, sus recuerdos, sus afectos. Y el hecho de que Demet ocupe un lugar en ese lienzo es, sin duda, una señal importante. Además, esta revelación llega en un momento en que ambos actores han seguido caminos individuales, con sus propias vidas y carreras. Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, y Demet también ha estado activa en la industria. Esto hace que la mención en el libro sea aún más intrigante. No es una noticia de pareja actual, sino un vistazo al pasado, a un momento compartido que Can considera digno de ser recordado en su historia personal. Es un recordatorio de que las experiencias que vivimos y las personas que conocemos dejan huellas imborrables. Para los fans, esta es una forma de conectar con ellos a un nivel más profundo. Les permite sentir que conocen una faceta más personal de sus ídolos, una faceta que va más allá de sus personajes y de sus roles públicos. Es la oportunidad de vislumbrar la humanidad detrás de las estrellas, de entender que, como todos nosotros, también tienen recuerdos, afectos y experiencias que los han marcado. Y la sorpresa, amigos, reside precisamente en esa sutileza. En cómo un autor puede comunicar tanto con tan poco. Una palabra, una frase, una dedicatoria, puede contener un universo de emociones y significados. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esta pequeña sorpresa literaria ha encendido de nuevo la chispa de la imaginación y del romanticismo en sus seguidores. Ha abierto un nuevo capítulo en la narrativa de su posible romance, un capítulo escrito con tinta y con emoción. Lo que queda claro es que la química entre Can y Demet en Erkencikus fue algo muy especial, algo que cautivó a millones de personas. Y esa magia, aunque los actores hayan seguido caminos separados, parece haber dejado una huella imborrable. La autobiografía de Can Yaman se ha convertido, gracias a esta revelación, en mucho más que un libro, es un testimonio, un recuerdo, una pieza de coleccionista para aquellos que soñaron con esta pareja. Y ahora, mis queridos amigos, ¿qué podemos sacar de todo esto? Pues creo que la principal lección es que el amor, o las conexiones profundas, pueden manifestarse de las formas más inesperadas.
A veces un libro o una simple mención en una dedicatoria puede decir más que mil palabras. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas reales con historias reales, con afectos reales. Ha sido un placer desgranar esta sorpresa con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Can Yaman y de Method Demir y su conexión literaria. Recuerden que la vida, al igual que las buenas historias, siempre nos reserva sorpresas. Y para mí, es un honor poder compartir estas sorpresas con todos ustedes. Así que antes de irnos les pido por favor, si les ha gustado este vídeo y la información que hemos compartido, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que seguramente estarán emocionados con esta noticia. Y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y sorpresas. Dejen en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta revelación de Can. ¿Creen que significa algo más? ¿Estaban esperando algo así? Me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos. Muchísimas gracias por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.